Buenas noches, princesa. Me alegra mucho poder verte en esta noche. Sé que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, pero siempre, siempre es un gusto para mí poder estar en tu presencia. Y más en esta noche, una noche donde podremos olvidarnos de el mundo exterior, de las banalidades, de la rutina y celebrar la vida en un baile. Y también te quiero agradecer por haber aceptado mi invitación a hacer un pequeño experimento. En alguno de mis viajes al exterior pude tomar algunas notas de maquillajes que hace la gente, las mujeres y algunos hombres también, en su día a día, pero muy especial cuando van a una fiesta como la que vamos a tener esta noche. Prometo que si no te gusta, al final te dejo todo para que hagas un mejor trabajo. Pero debo decir que me tengo cierta confianza. Así que, si confías en mí o al menos tienes curiosidad, ¿qué dices si comenzamos? ¿Te parece? Perfecto. Muy importante, espero que si hayas seguido las instrucciones para lavarte el rostro. Al parecer es bastante importante antes de usar maquillaje y tener como ciertos cuidados, ¿sí? Pero déjame, yo tengo anotado aquí. Muy bien, parte uno, limpieza. Bueno, para eso he conseguido una, un material que tiene cierta humedad, pero no es humedad de agua. Es una especie de líquido especial para limpiar el rostro. Además, huele muy rico, así que si me permites usarlo. Eh, yo, permíteme simplemente como para humedecer un poco tu rostro. Bueno, perdón, simplemente lo voy a poner porque no quiero irritar tu rostro. Bueno, simplemente quiero que tu piel se hidrate un poco con este líquido. Ajá. Un poco en el cuello. Perfecto, muy bien. Ahora, con eso, permíteme, yo dejo esto a un lado. Lo voy a dejar por acá. Según mis apuntes, ahora vamos a ir a algo llamado un serum. También es otra especie de líquido que ha sido hecho con algo de alquimia, no lo sé, pero es ciertamente mágico para poder usarlo en tu piel. Así que vamos a usar este líquido. Recuerdo que este líquido lo encontré en el pueblo de unos humanos y había una dama que toda su vida, incluso toda su familia, había trabajado en esto. Así que permíteme. Ahora, por favor, tu rostro, levántalo un poco. Muy bien. Ajá, ajá, ajá. Perfecto. Muy bien. Creo que un poquito más. Muy bien. Aquí y aquí. Ok. Por favor, eh, ¿sabes qué? Permíteme hacerlo a mí. Tengo las manos limpias para esto. Permíteme simplemente esparcirlo suavemente por tu rostro. Muy lentamente, siguiendo la forma de tu rostro, de tu frente, de tu nariz. Ok. Y un poco por tu cuello. Perfecto. Vamos muy bien. Listo. ¿Sientes más fresco el rostro, cierto?
Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a algo que le denominaban prebase. Permíteme, yo guardo mis apuntes acá. Ah, por cierto, conseguí muchas cosas para hacer esto, así que dame un momento. Pero mientras lo busco, dime, ¿estás emocionada por el baile? Sí, sí, sí. Oí que has estado hablando de este baile por mucho tiempo. Además que vienen figuras bastante importantes de otros reinos, de otras naciones, de otros continentes. Diría incluso que hasta de otros planos. Qué curioso. Muy bien, vamos a usar entonces la prebase. La idea de esto es que creo que va a sellar un poco tus poros. Así que déjame, yo uso esto. Y así como con el serum, voy a esparcirlo por tu rostro. Ajá. Tu frente, tus mejillas, tu nariz. Ujú. Eso. Y seguir la forma de tu cara. Perfecto. Muy bien. Un poco por acá. Listo. Tenemos la prebase lista. Ahora, si reviso mis apuntes. Muy bien. Ahora vamos a ir a... Esa fue la prebase. Ahora vamos a la base. La base. Vamos a usar esta base. Creo que por tu tono de piel mejor usemos esta. Y también en otro de mis viajes encontré a alguien que hacía unas pequeñas esponjitas. Son pequeñas esponjitas para poder esparcir la base. Así que permíteme, pongo esto y discúlpame que toque tanto tu rostro. Si te disgusta, puedo hacerlo simplemente así. ¿Está bien? Muy bien. Entonces permíteme. Lo voy a hacer como en toquecitos porque alguna vez intenté hacerlo como esparciéndolo y todo el mundo me regañó. Estaba en una clase y bueno, fue un poco incómodo, pero está bien. De todo se aprende. Muy bien, por tu nariz. Espérame yo un poquito más. Ahora por tu frente. Vamos a cambiar ahora de lado. Exactamente. Y aquí. Muy bien. Perfecto. Ya con la base lista, veamos qué dicen mis apuntes. Yo siempre sigo mis apuntes. Mis apuntes dicen que después de la base puede ir el corrector. O antes. Vamos a probar qué pasa si se usa después. ¿Listo? Voy a poner un poco por acá, un poco por acá y acá. Y con este mismo, pero con otro lado, voy a empezar a esparcirlo. Exactamente. Así y ahora por este lado. Exacto. Y ahora también. Okay. Muy bien. Acá siempre doy el toque final. Muy bien. Ahora, tranquila. Vamos por buen camino, ¿listo? Según mis apuntes, vamos a... Oh, ok, hay que sellar. Ok, ahora hay que sellar lo que hicimos para generar una base general. Y para eso hay unos polvos especiales que... Había visto unos por acá. Dame un momento. Aquí está. Lo siento. A veces esto puede convertirse en todo un desorden con la cantidad de cosas que hay. Muy bien. Entonces, este va a ser el polvito que te voy a aplicar. Simplemente voy a pasar por acá. Y voy a empezar también a hacerte pequeños toquecitos. Pequeños toquecitos.
Sí, porque no queremos que se borre lo que ya hemos hecho en la nariz, obviamente. Permíteme, yo cambio de mano y aquí. Ujú, ujú. Exactamente. Eso. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos una base. Con esta base, ahora vamos a empezar a darle color a tu rostro, forma. Muy bien, ya tenemos los polvos para sellar. ¿Qué más necesitamos? Ok, vamos entonces a darle contorno a tu rostro. Para eso, ¿qué era lo que usaban? Era, era esto. No, dame un momento. Esto. Sí, sí, vamos a usar contorno. Y vamos a usaban brochas de todo tipo de tamaños y formas. Es bastante curioso. Hmm. Me dijeron que según el tono de la piel también pues implicaba y podía diferenciar el color que se usara. Entonces yo creo que voy a usar este y voy a empezar por aquí. Ujú. Muy bien, esparcirlo bien. Ujú. Ok, ok. Otras personas me dijeron que podría usar uno más pequeño, si quería que se marcara más, como hacer una línea, como una línea acá. De hecho, ajá, y entonces eso lo puedo ahora poner, esparcir hacia adentro. Así mismo. Mira, debo decir que me gusta mucho aprender. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo. Intentemos hacerlo con la línea. Y esta vez hagámosla a este lado. Ajá. Y la esparcimos un poquito, pero creo que me gusta más con este. Exactamente. Ujú. Perfecto. Muy bien. Voy a hacer un poquito por estos lados. Por acá, esparciendo muy bien. Levanto un poquito. Ajá. Perfecto, perfecto. Ahora, según mis apuntes, algunas personas en este punto usaban un rubor, que era para darle como color a tus mejillas. Vamos a usar este, no, creo que no, uno más suavecito, yo creo que este. Así que vamos a darte un poquito de rubor como para que te veas un poquito más. No lo sé por qué lo hacen, pero vamos a usarlo. Muy bien. Muy poquito acá, simplemente un poquito que se diferencie, tampoco queremos exagerar, o al menos eso es lo que me decían, pero yo siempre usaba varias veces y al final los modelos que usé parecían que estaban a punto de ir al circo, pero debo decir que fueron mis primeros intentos, este es mi quinto. Tú tú confía, muy bien, acá, perfecto. Ahora, ¿qué sigue? No, tenemos el rubor. Muy bien, ahora vamos. Déjame, yo busco que acá hay algo especial. Vamos a organizar tus cejas. Ajá, imagínate. Hasta las cejas se organizan. Yo sé que tenía algo para eso. Ya lo encontré. Disculpa un momento que parece que voy a hacer algunos daños por acá. Muy bien, me dijeron que podría usar o uno con esta forma o igual con el que ahorita te voy a hacer las pestañas para darles como un poquito más de forma, peinarlas. Ajá. Un poquito acá, pero ya que podía darle como cierta más forma, ¿sí? Por ejemplo, como donde acá hay pelitos y darle como más presencia. Entonces, dame un momento. Tal vez no es este. Ah,
Mira, si funciona, funciona. Luego me comentas. Para algo estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo juntos, de hecho. Bien. Ahora acá quiero que bien delineado. Creo que no era este, pero ya lo estoy usando. ¿Qué carajos? Mira, te ves bien. Te ves muy bien. Tal vez pueden cuestionar mis métodos, pero no mis resultados. Es decir, listo. Tenemos ahora vamos por las sombras. ¿Qué color te gustaría tener acá en los párpados? ¿Mm? Tengo varios. Déjame, yo saco esto acá. Permíteme, te muestro. Tengo varios. Tú me dirás, ¿cuál deseas? ¿Mm? ¿Deseas algo más sobrio, más oscuro, más vivo? El que tú desees. Ese color. Sí, sí, puedo usar ese color. Déjame yo uso este, no, este no es. Este. Muy bien, dijiste. Ok, ese color, ok. Entonces vamos a usar este. Vamos a ver como una gradación. Entonces vamos a usar un tono acá. Por favor, cierra los ojos. No quiero herirte. Muy bien. Aquí. Vamos esparciendo. Luego hacer como esta forma aquí. Ajá. Vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Exacto. Así. Eso es lo que queremos. Y puedo usar ahora un colorcito más oscuro que el que te acabo de poner, como para generar mayor impacto. Igual es un color muy bonito porque va perfecto con tu vestido. Eso, así le hacemos un poquito más de presencia a tus ojos. ¡Wow! Mira nomás. Tu mirada ahorita es mucho más impactante. Si apenas te fuera a conocer, diría que me impactaría mucho verte con esos ojos. Seguramente me acercaría a pedirte un baile, que espero me regales al menos uno después de este experimento, que debo decir, en serio vas a quedar muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Qué sigue? Ok, vamos a darle aún más presencia a tus ojos con algo que le llaman delineador. ¿Sí? Y esto lo que va a hacer es que, si bien tus ojos ya tienen mucha presencia, vamos a multiplicarla. Eso debe estar por aquí. Creo que es este. Sí, es este. Ok. Entonces, esta vas a pedir que cierres un poquito el ojo. Y lo que va a hacer es una línea. Con mucho pulso, exactamente. Acá y un poquito acá abajo. Y ahora en este ojo. Perfecto. Igual, debo decir que me gusta más otro. Hay algo que es como, no sé, los alquimistas lo llamaban como gel. No sé exactamente qué es. Pero es como más intenso. Entonces, permíteme yo repaso esto. Sí, y acá al final le hacían como una puntica. Exacto. Y ahora acá. Y ahora la puntica. Esa. ¡Wow! ¡Wow! Si pudieras verte en este momento, que no lo vas a hacer porque quiero que veas el producto final, te ves espectacular, en verdad. Pero no hemos acabado, porque después del delineador, ahora sí vamos a usar algo para tus cejas. Dame un momento. Yo sé que tengo algo porque tus cejas son muy bonitas, ¿cierto? Pero lo que vamos a hacer es que ahora le vamos a dar más impacto. ¿Es este? No, este no es. Hay muchas cosas que me prestaron para hacer esto. Debe estar por aquí.
Dame un momento. Ese encuentro es el blanco y creo que el blanco no daría para el tuyo. Pero, ¿sabes qué? Voy a usar esto. Esto que igual nos va a ayudar mucho. Y, por favor, no vayas a cerrar los ojos. No los muevas. Eso. Pestañas. 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 Ok. Ahora acá. Ahora vamos a hacer esta. Wow. Wow. Espectacular. En verdad te ves preciosa, princesa. Muy bien. Ahora, muy importante, que no se me puede olvidar, vamos por el labial. Así es, labial también hay que ponerle un poco de color a tus labios. Tengo uno negro. Mira, te voy a dar varias opciones. Tengo un azul, un rosado, un rojo. Tengo uno más natural. Creo que voy a usar este. Sí, voy a usar este. Ahora, no recuerdo muy bien cómo se aplica, pero vamos a darle forma también a tus labios. A ver. Ahora abajo. Ahora es para esparcirlo un poco. Déjame yo un poco acá. Ajá. Ahora haz como el... Sí, ese movimiento. Permíteme, yo te paso otro papelito para que te puedas limpiar el exceso. Muerde aquí. Exacto. Muy bien. Y ahora, ok. Había algo extra que usaban como una especie de sellador para que tu maquillaje quedara en lugar. Entonces vamos a usar este, ¿listo? Así que por favor, cierra un momento los ojos y... Ok, y acá, y aquí, acá. Muy bien. Princesa, debo decir que te ves hermosa. Por favor, mírate al espejo. ¿Qué te parece? ¿Sí? Mira, ¿ves lo de los labios? Y lo del delineador. Dime si tu mirada no se siente más profunda, como si estuvieras mirando el alma de las personas. ¿Sí? Perfecto. Me alegra mucho que te gustara. Ahora, es tu decisión. Yo no me voy a enojar. Yo no voy a ir en contra de tu decisión. Si deseas usar este maquillaje, será un honor para mí. Si no, igual, te dejo toda a disposición y de pronto tengas otra idea que podrías experimentar o de pronto crees que el color no es el mejor para ti, tu vestido. Tienes total libertad. Bueno, ¿sí? Perfecto. Entonces, te voy a dejar en este momento porque yo también debo ir a terminar de vestirme para el baile y nos veremos en el gran salón. ¿Te parece? Perfecto. Gracias por permitirme hacer este tipo de cosas. Está bien, nos veremos en otro momento. Más tarde, más bien.